It's got Psalm 119 up there. That's not. I know. Don't worry. I didn't say Psalm 119. I know. Okay. Don't worry. Technical difficulties. Dificultades técnicas, dice. You have your Bibles, turn over to Psalm chapter 1. Por favor, si usted tiene su Biblia a mano, vaya al Salmo 1. I was a little concerned that he put Psalm 119. Estaba un poco preocupado porque veo que el hermano puso ahí Salmo 119. We could probably have some great lessons right out of Psalm 119. Y seguramente podemos tener grandes lecciones del Salmo 119. Okay, April sends her greetings. Quiero comenzar diciéndoles que mi esposa April le manda saludos. She wanted me to get a show of hands of how many people are here today who were in their workshop last year. Ella quiere saber más o menos cuántas de las hermanas que estuvieron aquí en el taller. Raise your hand if you were Por here. favor, alce la mano las que estuvieron en el taller. Okay, you remember all those illustrations they had taped? ¿Usted recuerda todas las ilustraciones que se pusieron en la pared? She and Tia and myself are all going to Singapore in November. Bueno, mi esposa, tía, la que vino también, y dice, y él también van a ir a Singapur a hacer lo mismo. And she's going to load all that material up. Y ella va a llevar todo ese material, lo mismo que hizo acá, va a hacerlo allá en Singapur. She sends her greetings. Así que les manda muchos saludos. She wishes she could be here. Y ella desearía haber estado con nosotros aquí. Maybe next year she could. Tal vez el siguiente año. Tal vez el siguiente año. Let me tell you a little bit about the book of Psalms. Déjenme decir algunas cosas sobre el libro de los Salmos. It is what we sometimes call Hebrew poetry. Es lo que a veces llamamos como poesía hebrea. And poetry in any language Y poesía en cualquier idioma is a window into the heart of the author, es una ventana al corazón del autor, pouring out his heart. que obviamente derrama su corazón. And since it is said of David that he was a man after God's own heart, Y sabemos que a David se le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. then when you look at the Psalms, you're looking into David's heart, Así que cuando leemos los Salmos, leemos el corazón de David. but you're seeing what God's heart is like. Pero a su vez vemos obviamente cómo es el corazón de Dios. We strive to bring our heart into line with what God's heart is like. Nosotros luchamos para obviamente alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Get a lot of benefit from studying the Psalms. Así que tenemos muchos beneficios de estudiar los Salmos. The first Psalm lays the background for much of what you have in the book of Psalms. El Salmo 1 básicamente deja todo pues el antecedente como introducción para el resto de los Salmos. I'm going to ask Pablo to read these 6 verses. Así que vamos a leer primero los Salmos 1, 1 al 6. I want you to watch at the 4th verse, the subject changes. Veamos cómo en el verso 4 el tema cambia. You're going to notice it talks about the righteous, Usted va a ver que primero habla del justo then he talks about the wicked. y luego habla del injusto. So let's read the verses and then we'll make some comments. Así que vamos a leer primero los versículos y luego vamos a hacer algunos comentarios. Leemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Okay, now when you look at those 6 verses, Cuando nosotros vemos estos 6 I versos, think it's easy to see that the first 3 verses deal with the righteous man. vemos fácilmente que los primeros 3 versos hablan sobre el justo, The last 3 verses talks about the wicked man. y los últimos 3 hablan de el injusto. And there are 4 things that are said about the righteous man, Y hay 4 cosas que se dicen del justo aquí, 3 things that are said about the wicked. y luego 3 cosas que se dicen sobre el injusto. And as we
we have time, we're going to first of all deal with the righteous man. Si lo que vamos a hacer es, primero vamos a ver, a notar el hombre justo. And everything that is said about the righteous man, Y todo lo que se dice sobre el justo exactly the opposite is true of the wicked man. es exactamente lo opuesto lo que se dice del injusto. Okay, here are the 4 character traits of a righteous man. Así que veamos primero 4 características del hombre justo. And the first of these is not really a character trait as much as it is the result of living the righteous life. Lo primero no es tanto una característica, sino más bien una condición del hombre justo. The psalmist writer starts out by saying, "Blessed is the man." Blessed. Y el Salmo comienza hablando, dice que es bienaventurado el hombre. That tells me that the righteous person is contented within. Eso nos dice que el justo es una persona que está contento internamente. Some have said that the word blessed means to be happy. Algunos han dicho que la palabra bienaventurado significa estar feliz. Really, it's much more than that. Pero es algo más profundo que eso, es mucho más que eso. Jesus used the Greek equivalent in the Beatitudes. Jesús utilizó el equivalente griego en las bienaventuranzas, And he made statements like this. cuando él hizo afirmaciones como estas: Blessed are the poor in spirit. bienaventurados los pobres en espíritu, Happy, contented. feliz, contentos, Blessed are the meek. bienaventurados los mansos, Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. But it's more than just being happy. Pero es mucho más de simplemente estar feliz. Simple happiness may be based on material things. La felicidad, simple felicidad, puede estar basada solamente en cosas materiales. If I were to give you a gift of $1 million, Si yo le diera como regalo $1 millón, I don't have that one. no tengo esa cantidad de dinero. Would it make you happy? ¿Pero lo haría usted feliz? Well, of course it would. Por supuesto que sí. What happens when the $1 million runs out? Pero ¿qué pasa cuando ese $1 millón se acaba? Does the happiness stay? ¿La felicidad continúa? ¿Se queda? No, the psalmist writer is telling us that the man who lives a righteous life, Pero los salmistas nos hablan el salmista nos habla de que los que viven una vida justa person who has found deep-seated contentment. es una persona que ha encontrado profundo contentamiento. And one of the things that I have learned by all the mission work that I have done, Y una de las cosas que he aprendido en todas las misiones que yo he realizado very often es que muy comúnmente those who are the happiest, aquellos que son los más felices, genuinamente hablando, are those who are Christians. son aquellos que son cristianos. And at the same time, they are those who are not encumbered by material things. Y a su vez son esas personas que obviamente no están asociadas o arraigadas a lo material. Look at the words of Paul in Philippians chapter 2. Por ejemplo, consideremos las palabras de Pablo en Filipenses capítulo He 2. talks about us having the mind of Christ in us. Pablo habla de que nosotros debemos tener la mente o la mentalidad, el sentir de Cristo. That mind compelled him to leave heaven and come to this earth. La mentalidad o el sentir de Cristo obviamente lo llevó a dejar su gloria en los cielos y venir a este mundo. And then when you get over into chapter 3, Y cuando leemos Filipenses 3, Paul said, I want you to think about the material things in life and look at what I gave up. y no quiero que noten, ¿verdad? Lo que Pablo dice, que cuando uno se enfoca en las cosas materiales, lo que yo dejé, He was a Hebrew of Hebrews, él era un hebreo de hebreos, which would mean he had a pretty good background, materially speaking. lo que quiere decir que obviamente pudo haber tenido unos grandes antecedentes materiales. Pharisee, Era un fariseo likely in the ruling class. de la clase de Rubén, o la tribu de Rubén. Paul said, when I looked at all the things that I had, Dice Pablo, cuando yo veía todas las cosas que yo tenía, I counted that as garbage. conté todas esas cosas o las consideré como basura. He was willing to give it up for Christ. Y Pablo estuvo dispuesto a dejar todo eso por Cristo. When the psalmist writer said, blessed is this man, Entonces cuando el salmista dice, bienaventurado es esta he persona, was contented. es una persona que está contenta profundamente. Let me ask you a question. Así que déjeme hacerle esta pregunta. I'm not asking for a show of hands here. No estoy pidiendo que levanten las manos. But
how many of you sitting in this audience today, Pero ¿cuántos de ustedes que están sentados en esta audiencia aquí, no matter your circumstance in life, sin importar las circunstancias de su vida, can honestly say, puede honestamente decir, I'm really happy, soy realmente feliz, really happy? soy realmente feliz? Look at the second character trait about this man. Veamos la segunda característica de este bienaventurado. Not only is he blessed and contented within, No solamente es contento profundamente, he's careful in his walk. es cuidadoso en su caminar. That doesn't mean, in other words, he's not describing a spatial distance here. No, obviamente no se está hablando de distancia de caminar. And the psalmist writer says he walks not in a certain path. Lo que el salmista dice es que él no caminó en cierto camino. He's describing a lifestyle. Él está describiendo un estilo de vida. And so he's describing my progression in my behavior, Así que está hablando de la progresión en cuanto a su conducta, my Christian growth. en mi crecimiento cristiano. And what he does is he takes some negative statements. Entonces lo que él hace es primero toma unas características negativas He expects us to turn them over and look at the flip side. y obviamente nos hace a nosotros que veamos lo contrario de esas cosas negativas. There are three verbs that appear in these verses. Hay tres verbos que aparecen en estos versículos. He doesn't walk in the counsel of the ungodly. Dice primero que él no caminó en el camino de pecadores, no estuvo en el camino de pecadores. Stand in the way of the sinner. Dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado, And he doesn't sit in the seat of the scornful. He doesn't sit in the seat of the scornful. ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Let me try to illustrate it like this. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Let this represent any temptation in your life, whatever it is. Pensemos que esto representa una tentación en nuestras vidas, cualquiera que sea. Man does everything he can to stay away from that. He circumvents it. He goes around it. ¿Qué hace el hombre justo según el salmista? No pasa a través de la tentación, sino que obviamente se aleja de ella. What if his path forces him to come closer to it? Pero ¿qué pasa si su camino lo fuerza a pasar cerca? Then he doesn't stop and stand ¿Qué hace? Él no se detiene and look at it. y se pone a verlo. He walks right past it. Él pasa derecho. But let us suppose for a moment that he gives in to his temptation. Pero digamos por un momento que él cede a su tentación. Watch out there. Oh boy. You don't want to fall. What was I talking? You put the fear in me, bro. Ya olvidé lo que estaba hablando, dice. Where was I? Oh, he's, If he has to pass through the okay. temptation. Let's suppose that he has to pass by. Supongamos que él tiene que He doesn't pasar stop and stand and gaze at it. por un lado. No se pone a ver la tentación, no se detiene en la tentación. What if Pero ¿qué tal he's si put in a position where he has to come close to that temptation? está en una circunstancia en la que tiene que pasar And he, a través de ella? he has the situation where he has to dwell there sometimes. E incluso en la circunstancia en la que tiene que permanecer un tiempo He ahí. doesn't engage in it and sit down and participate with those who are ¿Qué hace el justo? No se sienta con los pecadores. Every sin begins with the mindset. Todo pecado comienza con la mentalidad. James tells us it starts with the lust in our hearts. Santiago dice que todo comienza con el deseo en nuestro corazón. Grows, Y en lo que ese deseo crece, eventually becomes sin. eventualmente produce So pecado. your Christian life, your Christian walk, Así que su camino cristiano, don't see how close you can get to sin. no se ponga a ver cuán cerca usted se puede estar allí de la You tentación. go all the way around it. Usted vaya por el otro camino, Keep it lo más out of your lejos, life. lejos de su vida. And I never understand Y yo nunca entiendo why some Christians want to think they can toy with pornography. Just look at a little bit of it. cómo cristianos, por ejemplo, pueden jugar con la pornografía, entre comillas, Not be sucked into the dark world of that sin. y obviamente no ser absorbidos por la oscuridad de ese pecado. Why do some Christians want to see how close they can get to alcoholic beverages? ¿Por qué cristianos quieren ver cuán cerca pueden estar, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas, Without sin? sin pecar?
He's careful in his walk. El justo es cuidadoso en su camino. The verbs describe progression here. Así que estos verbos, anduvo, estuvo, sentado, muestran progresión. Look at something else in this first verse. Veamos algo más en este primer verso. The words also describe certain actions on the part of those they're trying to oppose. También estos versos nos muestran algo que se opone a lo que Dios espera de He nosotros. doesn't listen to the counsel of the ungodly. Por ejemplo, dice que él no anduvo, dice, en el consejo de los malos. In other words, he turns his ears off to all of this advice that this world out here. En otras palabras, el justo apaga sus oídos a todo el consejo de este mundo, las ideas de este mundo. Every one of us Y cada uno de nosotros are subjected to the counsel of the ungodly estamos expuestos al consejo del impío on a daily basis. diariamente. What are you going to do with that counsel? ¿Qué usted va a hacer con ese consejo? Are you going to listen to it? ¿Usted va a escucharlo? Every time you turn the television, Por ejemplo, cada vez que usted enciende el televisor, every time you go to the internet. cada vez que usted va al internet. If it's like me, I have all these pop-up screens. Por ejemplo, si es en mi caso, a veces salen puros anuncios. Chase this thought. Go over here. Que haga clic aquí, vaya allá. And sometimes that little pop-up ad Y cada vez que salen esas is propagandas, the link es un enlace que hay that allí, will take you where you do not want to go. que lo va a llevar a donde usted no quiere ir. Don't walk in the counsel of the ungodly. No siga el consejo del impío. Don't stand in the way. Tampoco se detenga en el camino de los It's pecadores. a lifestyle. El camino es un estilo de If you vida. happen to be tempted, Si usted es tentado, don't take that advice, no tome ese consejo. lest eventually you find yourself sitting with those who are evil and wicked. Si no, eventualmente usted va a estar sentado con los pecadores, participando de ellos. I've seen a progression in the verb. Vemos la progresión en los I've verbos, seen a progression in the actions of the wicked. vemos también la progresión en las acciones de los There's malvados, a progression in the wicked themselves. y hay una progresión que vemos también aquí en los injustos Three mismos. words. Tres palabras. The wicked or the ungodly. Por ejemplo, tenemos los malos, Then there's the sinner. luego tenemos pecadores, Then there's the scoffer. y luego tenemos los escarnecedores o burladores. So first of these is sort of a general term. Así que, por ejemplo, el primero dice los malos, es un término general. It's not suggesting that the others are not ungodly, because they are. No quiere decir que los demás no son malos, But it tells me that there is a progression in sin from one who just generally rejects God pero lo que nos indica el verso es que hay una progresión de la maldad, till they get to the point where they're shaking their fist in the face of que llega entonces hasta el punto de burlarse y protestar en contra de Dios. And so even though the ungodly may just not participate in godly things, Por ejemplo, puede ser el caso que el malo no participa en ciertos males. he may be your next door neighbor. Puede ser, por ejemplo, su vecino. He's honest. Puede ser que sea honesto. If he borrows something from you, he's going to bring it back. Por ejemplo, si él le pide algo prestado, él se lo devuelve. But he's a man who can be trusted. Es un hombre que podría ser confiable, He's not religious. pero no es religioso. He's still a sinner. Es un pecador. But then the next one is the word sinner. Pero el siguiente, obviamente el término es pecadores. You know that the word sin means transgression. Y usted sabe que el término pecado significa transgresión. So the sinner has moved from the point of just not having God in his life, Así que el pecador pasa de no tener a Dios en su vida, which in itself is a sin, que en sí es pecado, but he's moved to the point now to where he's openly violating some of God's commands on morality. pero pasa obviamente al punto de ser llamado pecador porque por propia voluntad busca quebrantar la ley de Dios. He's dishonest, Es dishonesto, liar. es un mentiroso, He may embezzle things at work. He can't be trusted. o sea, puede a veces retener cosas que no le pertenecen, no puede ser una persona no But confiable, it's the last one that is the most serious of all. pero obviamente el tercer término ese es el peor de todos. He's the man who ridicules God. Esta es una persona que ridiculiza a Dios. He's that professor in the local university
Puede ser un profesor en la universidad who will ridicule his students que ridiculiza a los because estudiantes they believe in God. porque creen en Dios. You see the progression in that? ¿Usted ve la progresión en eso? Malo, The righteous man is very pecador, careful in his walk. escarnecedor. Very careful in his walk. Así que obviamente el justo es muy cuidadoso en su camino. Okay, here's the second characteristic of the righteous man. Vamos a ver la segunda característica ahora del hombre Not justo. only is he careful in his walk, No solamente es cuidadoso en su camino, but he concentrates on God's will. la tercera característica es el hombre justo se concentra en la voluntad de Dios. Notice the second verse. Veamos el segundo verso. His delight is in the law of the Lord. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. All of us have delights, certain delights. Todos nosotros tenemos ciertas cosas que le llamamos delicias. I delight in ice cream. Por ejemplo, para mí una delicia es el helado. Kristen, go for it. Kristen hace así. Now, it's not good for me. El helado no es bueno para mí realmente. I delight coming to Panama. Pero también es una delicia para mí venir a Panamá. I delight in the smile of a small child. Por ejemplo, para mí es una delicia ver a un niño pequeñito sonreír. I delighted in your singing this morning. Por ejemplo, para mí fue una delicia las alabanzas esta mañana. If you were to make a long list of all your delights, Si pudiéramos hacer una larga lista de todas las cosas que llamamos delicia, what would be at the top of the list? ¿cuál sería la primera? Psalmist writer's delight was the law of the Lord. Para el salmista era la ley del That Señor. ought to be at the top of the list for every one of us. Eso debe ser obviamente nuestra primera prioridad para todos That is at the nosotros. top of the list. Y si no está en el primer punto, We'll do everything we can to achieve that delight. debemos hacer todo lo posible para obviamente tener eso como nuestra primera delicia. And notice something else about this. Ahora, note algo más sobre esto. His delight is in the law of the Lord. Su delicia, dice, está en la ley de Jehová. Sometimes we refer to God's word as the word of God. Algunas veces llamamos a la palabra de Dios. The psalmist writer in Psalms 19 referred to it as the testimony of the Lord. También se le llama en el Salmo 19 los testimonios del Señor. So why is the word law used here? ¿Por qué será que el salmista usa la palabra ley aquí? You know what we usually think of when we think of laws? ¿Sabe que normalmente se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la palabra ley? We think of certain restrictions. Pensamos tal vez en ciertas restricciones. Law says you can't speed on the highway. La ley dice, por ejemplo, que no podemos andar en altas velocidades por la Much as calle. you would like to get in a high-powered sports car, Por más que uno quiera, tal vez en un carro deportivo, andar a toda velocidad, the law says you can't do it. la ley dice que usted no puede hacer eso. The law says you have to pay certain taxes. La ley también dice que debemos pagar ciertos impuestos. There is a negative connotation to that. O sea, hay una connotación negativa sobre la ley. Some of our brethren back in America Incluso algunos de nuestros hermanos allá en Estados Unidos gone so far to avoid the negative se han ido tan lejos de la verdad por evitar lo negativo, that they are preaching and teaching there is no law under Christ. None. que incluso algunos grupos están predicando que realmente no hay ninguna ley. But that doesn't correspond with what the Bible teaches. Pero eso no corresponde con lo que la palabra de Dios te enseña. I read about the law of the Spirit. Por ejemplo, nosotros leemos en Romanos 9 la ley del Espíritu. The perfect law in James chapter 2. Leemos de la perfecta ley de libertad en We Santiago. are under law. Todos estamos bajo la ley de Sometimes Jesús. that law says it's negative. Y algunas cosas de la ley, por supuesto, son negativas. Neither be ye fornicators. Por ejemplo, la ley dice no seamos fornicarios. Forsake not the assembly. Por ejemplo, dice que no nos dejemos de congregar. Those are laws. Esas son leyes. Now, how do you approach that law? How do you view that law? Pero la pregunta es, ¿cómo vemos esas You leyes? turn to the book of Psalms and you rejoice in the blessings, the hope that's held out there. Como el salmista nos regocijamos en el gozo, en la esperanza de estas But when leyes. you're flipping through the Bible and you come to a section that deals with law, ¿O será que cuando llegamos a una parte de la Biblia que tiene que ver con leyes, how do you treat it? cómo las tratamos? Do you close your eyes to it? ¿Usted cierra sus ojos a ellas? The psalmist writer delighted in the law. El salmista se encontraba delicia en la ley del How does Señor. he meditate
meditate? How does he manifest his love for the law? Ahora, ¿cómo él manifiesta su amor por la ley? And on that law doth he meditate. Dice el verso 2, y en su ley medita. There's an interesting word. Esa es una palabra interesante. I read of 3 different stages in my assimilation of God's law into my heart. Vimos 3 diferentes aspectos, ¿no?, en cuanto a la ley en nosotros. There's reading. Luego, por ejemplo, tenemos la lectura, There's study. tenemos el estudiar There's meditation. y luego está meditar. Reading by itself is not studying. Por ejemplo, leer solamente la palabra no es estudiarla. I get up and I check the news on the internet about 3 or 4 days out of the week. I'm just reading. Por ejemplo, cuando yo leo las noticias, ¿qué estoy haciendo? Solamente estoy leyendo las I'm noticias. not studying it. No estoy estudiando las noticias. Study means I take time to look up words. Estudiar quiere decir que yo paso tiempo en algunos significados determinados. Those words. Intento combinar los significados de esas palabras. So we're told to read the Word of God. Así que se nos ordena estudiar. Also, Timothy, give yourself to reading. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, dedíquese usted a la lectura. But we're also told that we have to study that. Pero también somos ordenados a estudiarla. When it comes to this book right here, Cuando se trata de este libro aquí, we ought to be involved in studying this. debemos estar estudiándolo. It takes time. Y eso toma tiempo. But now let's suppose that we've read it and then we've studied it. Ahora, supongamos que la leemos y también la estudiamos. What's the next step? ¿Cuál es el siguiente paso? I meditate on it. Debo meditar en You ella. see, that's the application. Esa es obviamente la aplicación. What does it mean? Pero ¿qué significa eso? How does that apply to my life? Es decir, ¿cómo aplica a nuestra vida? The psalmist writer meditated on it. El salmista meditaba en la palabra de Dios. It's an agricultural term. Es un término de agricultura, de hecho. Cow that chews on its cud. Meditar quiere decir del hebreo como masticar, lo que hace la vaca cuando come, masticar. We have a phrase back in Texas. Nosotros tenemos una frase allá en Texas. Somebody will ask your thoughts on something. Cuando alguien le pregunta, ¿qué opinas? ¿Qué piensas sobre esto? We'd say, let me chew on that. Nosotros decimos, déjeme masticar eso. That doesn't mean I would write it out. No quiere decir que yo lo escribo y luego me lo meto en la boca, en el papel. No. Sino que voy a pensar en ello. The blessed man is careful in his walk, Así que el justo es cuidadoso con su caminar concentrates on God's will. y se concentra en la voluntad de Dios. I'll give you a third character trait. Debe darle otra característica. He is complete in his work. El justo es completo en su obra. And the psalmist writer likens him to a tree that has been planted. El salmista, para entender esto, dice en el verso 3 que lo asimila como un árbol plantado. Now sometimes we can say, here's a tree that was planted as a seed. The seed was put in the ground. Sí, lo que vemos aquí es que una semilla fue puesta en el suelo y creció. I think the idea here is that this tree was taken out of bad soil and put into good soil. Pero nosotros podemos entender que realmente este árbol fue tomado de un mal suelo a ponerlo a buen suelo, By the waters of life. cerca de las You see, aguas de vida. Every child of God Así que cada hijo de Dios has been planted into the kingdom. ha sido plantado en el reino de Dios. Paul put it this way in Colossians chapter 1, Pablo lo puso de esta manera en Colosenses, when he said that you have been transferred into the kingdom of the Son of his love. donde leemos, dice que nosotros fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. See, if I haven't been transplanted by God Así que vemos que hemos sido trasplantados por Dios into his kingdom, en su reino. there's no way I can be blessed. It's impossible. Si no lo soy, obviamente no hay manera de que pueda ser bienaventurado. Multitudes say, give me Christ, but I don't want the church. ¿Qué dicen las personas muchas veces? No, dame a Cristo nada más, pero yo no quiero saber de la iglesia. No es posible, You no have es to be posible. in the body of Christ Debemos estar en el cuerpo de Cristo, el reino de to Dios, be the man who's blessed. para ser bienaventurados. And when you're transferred out of the world of darkness, Y cuando somos transferidos o trasladados del mundo de oscuridad al reino de Dios, somos completos and maturity y podemos madurar, begins to develop. podemos desarrollar esa madurez. But he's also complete in his prosperity.
pero también puede prosperar en... ¿Sí estará aquí? Prosperity. He's complete in his prosperity. Whatever he does. También dice que es completo en cuanto a la prosperidad. We have the same word in Spanish. Prosperity. Yes, yeah. Okay. One thing that we need to recognize is that God defines what true prosperity is. Entonces debemos entender, ¿no? Como dice el verso 3, todo lo que hace prosperará. Entender muy bien el término prosperar. I've seen people who are, well, we call them dirt poor. Dirt poor. They just don't have anything. Por ejemplo, hay personas que simplemente no tienen nada. And yet they're at peace. Sin embargo, ellos están en total paz. In India, people live, they don't just live day to day. Por ejemplo, en India, las personas no solo viven del día a día, In many cases, they have to beg for their survival. muchas veces tienen que mendigar para sobrevivir. But I've seen them come into Christ, Pero los he visto venir a Cristo smile, con una sonrisa en sus rostros. content. Están contentos. And so true prosperity is not material prosperity, Así que la verdadera prosperidad no es prosperidad material, it's spiritual prosperity. sino que es espiritual. And that's why John would write his third letter to Gaius. Y por esa razón, Juan mandó su tercera carta a Gallo. He said, my prayer is this, Y él dice, mi oración es esta, that you may prosper even as your soul prospers. dice que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. If you've got all the material things in this life that you think you need, Si usted tiene todas las cosas materiales que usted cree que debe tener, but your soul is not prospering, growing in Christ, pero si su alma no está prosperando, no está creciendo en Cristo, you're not rich at all. usted no es rico, para nada lo But es. on the other hand, if you are a pauper in this life, Pero si usted es un pobre en esta vida, and you're a child of God, si usted es un hijo de Dios, you're rich beyond measure. y usted es más rico de todo lo And posible. so he's complete in his work. Entonces Él es completo en su obra. And so the righteous man is a man who's contented within. Así que el hombre justo es alguien que está contento profundamente, es cuidadoso con su camino, Concentrates on God's se word, concentra en la palabra de Dios and he's complete in his work. y es completo en su obra. Now, really quickly, look at the wicked. Ahora, veamos rápidamente al injusto. Versos 4 al 6. And David says the wicked are not so. They're not like that. ¿Qué pasa así? Lo primero que dice, no así los malos. And there are three things he says about this wicked person. Y hay tres cosas que dice sobre este hombre malo o persona mala. Watch carefully. Think of the three nouns we mentioned earlier. Ahora vamos a ver estos tres conceptos. You have the ungodly, Tenemos al you malo, have the sinner, tenemos al pecador you have the scoffer. y tenemos al escarnecedor. If we could rank those, they're all lost. But Si if we nosotros could rank podemos analizar su condición, todos están perdidos. that ungodly man is not the man who's necessarily immoral, Alguien malo no necesariamente es alguien just the man inmoral, that leaves God out of his life. simplemente no tiene a Dios en su vida. So the psalmist writer said, okay, let's look at this man who just leaves God out of his life. Así que lo que dice el salmista es, ok, vamos a observar a este hombre malo que no tiene a Dios en su vida. Vamos a ver qué pasa. You don't have to be what we call a rank sinner. Does that translate? Horrible, terrible sinner. You don't have to be a horrible. Así que usted no tiene que ser un terrible, horroroso pecador. You don't have to be a scoffer that shakes your fist at Usted no the tiene face que of ser God. ni siquiera un escarnecedor, alguien que protesta contra Dios. You might be that good moral man that lives next door to you. Simplemente puede ser alguien que no tiene a Dios en su vida. Now look what David says about that. Vamos a ver qué dice entonces el salmista sobre este hombre malo. The ungodly are not so. Dice, no así los malos. They're like the chaff which the wind drives away. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. You see, they're unstable. Eso quiere decir primero que no son estables. That man who lives next door to you, Ese hombre que puede ser su vecino, who's not a Christian, que no es un cristiano, he might be good, puede ser bueno, morally speaking, moralmente hablando, but he's unstable. pero es inestable. And given the right temptation, Y si se le da la tentación apropiada, he'll plunge his life into abject sin, obviamente él se va a sumergir en ese pecado the likes of which might surprise us. y obviamente de manera que nos puede incluso He's sorprender unstable. porque es inestable. The next verse tells me he's unprepared. Luego el siguiente verso me dice que no es una persona no preparada. I'm going to enter into the tabernacle of God, the holy hill of God.
Dice obviamente que ni los pecadores en la congregación de los justos se pueden levantar delante de Dios. You see, heaven is a prepared place for a prepared people. El cielo es un lugar preparado para personas preparadas. And so is the church. Así también es la iglesia. A person has to be prepared in his mind. La persona debe ser preparada en su mente. And when he's prepared in his mind, Y cuando se prepara mentalmente, follows through with his actions, y obviamente lo va a demostrar en sus acciones, then he stands in the congregation of the Lord. luego va a poder estar en la congregación del Those are the Señor. ones Y esos son who eventually will enter into heaven. los que eventualmente irán al cielo. He's unstable, he's unprepared, Es inestable, no está preparado. and then the last is he's unsaved. Y por último, está condenado. He's going to perish. Él va a perecer. Note el último verso, verso 6. There's an interesting word. Y esta es una palabra interesante, perecer. The headlines on September the 12th, 2001. Los titulares de noticias el 12 de septiembre en Estados Unidos, The day before we called 9/11. Antes del día de la destrucción de las Torres Gemelas, And the next day's headline said 3,000 perish in the attack on the towers. decían las noticias, 3.000 personas Perish. perecieron. Can I suggest to you that if there was one Christian in those towers who met his death, Vamos a pensar en algo aquí. Digamos que solamente había un cristiano en esas torres. he didn't perish. ¿Qué pasó con él? Él no pereció. He passed through the gateway into God's presence. Simplemente pasó de esta vida a la presencia de Dios. Now let's take a person who lives to a ripe old age. Ripe old age. He lives to be 98, let's say. Digamos que una persona vive muchos años, digamos hasta los He 90, has everything this world has to offer, y ha tenido todo lo que este mundo puede ofrecer, but he doesn't have God in his pero no tiene a Dios en su vida. When he dies, Cuando él muere, pereció. perishes. Now listen to the words of Jesus. Ahora consideremos las palabras de Jesús. For God so loved the world, Porque de tal manera amó Dios al mundo, he gave his only begotten Son. que ha dado a su Hijo unigénito, Whoever believes in him para que todo aquel que en Él cree should not perish. no perezca, no se pierda. You see, if you're not the righteous man, Si usted no es la persona justa de los salmos, you are by default usted está más bien, the ungodly man. usted es la persona mala o pecadora. Your destiny, Y su destino, practically speaking, your destiny prácticamente hablando, su destino is no better than that scoffer who sheds his teeth. no es mejor que aquel que protesta en contra de Dios y se burla de Dios. Take a close look at your life. Así que consideremos muy bien nuestras Ask vidas. yourself, am I in the classification of the righteous? Pregúntese, ¿entro yo en la clasificación del justo? Or do I really fit in the classification of ¿O realmente encajo en la descripción del injusto? or maybe even the scoffer? Puede ser incluso un pecador o soy realmente un escarnecedor. And the amazing thing is, Y lo asombroso de esto es, no matter if I'm an ungodly person, no importa si yo sea alguien malo a sinner, o un pecador or a scoffer, o un escarnecedor, I can be forgiven. pese a eso, puedo ser perdonado. I can be washed in the blood of Christ. Puedo ser lavado en la sangre de Jesús. The choice is yours. La elección es suya. Thank you for listening. Gracias por escuchar atentamente.